La petrolización de la economía en México. La petrolización económica es un término que se refiere a la situación en la economía de un país que depende a gran medida de la producción, exportación e ingresos generados por el petróleo. Esto básicamente es de que el petróleo sustenta toda la economía de ese país, ya que esta es su primer ingreso económico, ¿no? Que da dinero al país. Y que vino, bueno, en México, que vino durante el gobierno de López Portillo, el cual duró aproximadamente 3 años, y que esta misma logró que la economía del país subiera y se manteniera. También esto pues dio creación a empresas petroleras como Pemex y todo ese tipo de gasolineras o fuentes petroleras que importan y exportan petróleo. Ya se encontraron yacimientos de petróleo y lo que ayuda a la estabilidad del país, pero no por mucho tiempo, ya que en el año 1981 el precio del petróleo había sobrepasado los 38 galones por barril, pero comenzó a descender sin llegar a los acuerdos para su disminución de la sobreproducción. Después de que el petróleo bajara de precio, el gobierno mexicano empezó a establecer estrategias para contrarrestar la baja del precio del petróleo. A partir de los siguientes meses, el petróleo aumentó $2, lo cual le dio al gobierno mexicano esperanzas de recuperar el capital perdido. Esto llevó a que el precio de promedio del crudo de exportación de México descendiera, lo que significó una disminución del 14% respecto al año anterior. La dependencia de la renta petrolera tanto en las finanzas públicas como el desempeño de la economía era visible. Después de haber mantenido un crecimiento promedio superior al 9% entre 1980 y 1981, la economía registró un decrecimiento del 0.6% en 1982 y del 4.2% en 1993. Estos resultados de la economía mexicana, cuando empezaban un viraje de largo plazo de renta petrolera en los mercados internacionales, exhibían la desmedida confianza y dependencia que se había depositado en dichos ingresos. La falta de una estrategia que aprovecha productivamente lo que continuaba representando un excedente por el menor costo de producción de crudo en los pozos mexicanos, el impacto de las medidas de liberación de la economía y de la contracción, la participación del Estado en el proceso económico. La magnitud del desplome del crudo de exportación en 1986 redujo en ese año la participación de los impuestos petroleros al 37% del total de los ingresos ordinarios del gobierno federal. Dicha captura hubiese sido inferior si el gobierno no hubiera aplicado incrementos extraordinarios al impuesto sobre los petrolíferos comercializados en el mercado. Para recuperar la caída de la renta petrolera externa, no obstante este mecanismo, la severa caída del valor de las exportaciones petroleras, que se mantuvieron en promedio en $1.800 millones entre 1987 y 1995, se tradujo en una declinación de la participación de los impuestos petroleros en los ingresos ordinarios del gobierno federal, al significar una cuarta parte durante la primera mitad de los 90.